Los escarpines son unas prendas confeccionadas con paño de lana y refuerzos de badana que se utilizaban como protección para los pies cuando se calzaban a barcas de goma. En la ciudad navarra de Estella, Daniel Senosiain se encargaba de la fabricación de estas prendas para las labores del campo. La heredera de la tradición ha sido su hija Carmen, quien todavía conserva los útiles necesarios con los que aprendió esta tarea familiar. Si quiere, le hago unos escarpines. ¿De qué número quiere? Del 42. Mira, aquí lo tengo, 42. Pues es una tela de lana. Antes era más gorda, ahora es más fina. Seguir el hilo de la tela. En el otoño marcaba, se los cortaba, iba cortando. Y siempre tenía tela. Marcar con los patrones, el 42. Pues mire, del alto se necesitan 2, 3, 4 y la de los ojales 5. Con las plantillas que conserva, Carmen marca sobre la tela de paño las piezas que va a necesitar para confeccionar un par de escarpines. Y aquí hacemos esta. La materia prima era el paño de lana, suministrado directamente por los fabricantes. Esto por eso, se mira para aprovechar más tela cuando pones esto, si te cabe, si te coge más tela, si te coge menos. Esto es para un par tienes 1, 2, las traseras. Las plantillas, yo creo que ya está. Estos se cortaban por docenas, todo por docenas. Después había unas señoras viudas pues, que tenían que comer. Les daba a mi padre, aquí en la Plaza Santiago, y les daba para que trabajaran. Y yo a la noche les ponía los botones. Cortaba los ojales y les ponía los botones. Si me pagaba a 2 reales la docena. Esto es la tirica que se abre, pero se corta al final, ¿me entiende? Así. Un poco. Y baja hasta aquí el cruce. No ha salido mal. Ya hemos cortado un par. Y ahora hay que coser las traseras, hay que darles un punto encima, a punto encima, juntar las dos traseras, que son estas. Yo pongo el hilo doblado, el hilo doble, le hago. Mira, el revés de la tela, claro, si queremos el pañete para afuera, tenemos que coser por el otro lado. Y ahora esto se apunta encima. Tampoco muy preto, porque luego hay que abrirlo y coserle la badana. Sin pretar al aire. Esto sí que lo hacía yo para dárselo a las mujeres preparado, y a mi madre, vaya. Coser hasta mitad y empezar por la parte de abajo para que no haya sobrante de tela en un lado o en otro. Se empieza así para que queden los dos exactos. Nada que sobre de un pedazo al otro, ¿me entiende? Así salen y se quedan todos iguales. Ahora se les da nudos al hilo para que no se deshaga. Igualar un poco. Porque si no, luego sobra para la plantilla también. Tiene que tener siempre puntas, ¿no? Cortar las trabas para los botones. Es que es lo primero que se cose al escarpín. Adelante, ojales. Estos son los ojales. Pues esto ya se deja todo para la máquina. Esto como no hay que hilvanar, no se hilvana. Ahora una badana hay que cortar un poco ancha. Cortamos un poco ancha para la trasera. Esto, ojo, nada de máquinas.
son refuerzos para las costuras, para todo. Y ahí, esto se puede aprovechar para arriba, porque se añade a ver si no pasa nada. Esto. Y luego pues hace falta más estrecha otra vez para la vuelta. Pues mira, cortar estas piececitas, taloneras, las taloneras, digamos. Los curtidores de Estella suministraban las piezas de badana que Daniel Senosiain utilizaba para la confección de los escarpines. Nos vamos a la máquina. Pues ponerle las badanas, tapando la costura y por detrás y ponerle las taloneras, de momento. A la máquina hay que ir. Empezamos a la máquina, tapando la costura. Por el derecho hay que coserlo. Mira, tiene un detalle. Este carrete es de la cadena de cuando coseamos hace 50 años. Y aún está bien. Se le ponen las delanteras. Esto lo aprovecharemos luego para el otro. Ahora, las de estas. A ver, el derecho y el revés. Esto hay que poner así. Este es el derecho. Pues esto hay que hacerle así. Hay que tener cuidado ahora hacerle uno al derecho y otro al revés. Al otro lado, no al revés, al otro lado. Uno para el pie derecho y otro para el pie izquierdo. Se deja para terminar luego. Bueno, pues ahora la badana. Se empieza de aquí. Se empieza en la badana de los botones. Ahora se le pone a este la otra pieza. Ahora esto va aquí. Y luego se baja la tira y ya está. El roce de la barca pues es como... A todo se le ponía talonera, como... Porque es donde más mueves el pie. Ponerle esto encima. En vez de esta aquí, hay que poner esta aquí. Porque esto va cosido aquí. Así. O sea, el de abajo, digamos, hay que coserle a esta. Las encimeras del pie. Esta es la que va encima. La larga. Y ahora hay que coser esto. Mira, ¿ves? Esto se cose aquí. A las dos piezas. Bajando una y cogiendo la otra. Y ahora se cose todo por el revés, así. Pues ahora la sueleta, mírala. Esto es para el derecho, o sea, hay que coser así. Ahora buscas la mitad de uno y la mitad de la sueleta. Que esto es para el derecho, para adentro. O sea que tienes que hacer así. Y ponerle aquí. Aquí empiezas, como no se hilvana, ¿sabes? Pues es un poco... calculas. ¿Sabes qué hacíamos a la noche? Mientras rezábamos el rosario, todos allá, porque entonces no se salía de casa.
A darle vuelta a los escarpines, que también es peliagudo, ¿eh? Tanto dar vueltas. Hay que darles vuelta a todos. Se echan al suelo y cuando haces una docena le das las vueltas. En aquellos tiempos, ahora nada. Ya está. Los botones, los ojales y los botones. Hay que calcular. Estos son de 5 botones. 1, 2, 3, 4 y 5. Los ojales se cortan y listo. Más vale corto que grande, ¿eh? Así. 2. La de cientos de botones que puse yo. Madre mía. Es como la ropa que hay que sujetar los botones. Pues esto es igual. Se cosen todos sin nudo y sin nada. Ahora se va atando y se pone el otro. Aquí. A nadie le dábamos poner los botones, todas los traían sin botones, sin dar vuelta, ni nada, las docenas hechas, pero sin dar vuelta. No te digo que últimamente me daba mi padre 2 reales por cada docena, pero entonces valían 13 pesetas, que tampoco... Los altos valían un poco más. Bueno, pues ahora le sujetas y no te creas que se les romperían fácil, ¿eh? Porque los hilos comprabas buenos y a doble, ya está. Bien sujeto, no los va a perder. Toma, perfecto. ¿Eh? Mira el par, ¿ves? Qué bonitos. Hay que tener cuidado a poner un lado para el otro. Hay que estar en lo que haces, si no, no se acaban. En el 74 se murió mi padre, pues imagínate que habíamos dejado ya de hacer, porque no hacía ni telas ni nada. Pues igual 50 años, qué sé yo, hasta qué años hicimos. Cuando vinieron los tractores, se acabó, porque la gente ya no se ponía de pie en la tierra. Con estas últimas puntadas de Carmen Senosiain termina una tradición familiar de muchas décadas. Hoy, los últimos escarpines de lana de Estella pasarán a ocupar un espacio en el Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.